Seguimos en esta tertulia de viernes 14 de julio de 2023. Estamos con Alejandro Abal, Hugo Achugar, Marcia Collazo y Gonzalo Pérez del Castillo. Vamos al segundo tema. La Academia de Filatelia del Uruguay presenta el sello de hoy. Canal 5 y Revista Charoná les invitan a dormir. ¿Están prontos? De irse a dormir. El Canal 5, la señal de televisión del Estado, está cumpliendo 60 años en el aire. Comenzó a emitir regularmente el 19 de junio de 1963, con una programación enfocada en contenidos sociales y culturales. Fue la primera señal en tener cobertura nacional, cumpliendo con uno de los objetivos de su fundador, Justino Zavala Carvalho, quien procuraba que Uruguay se conociera un poco más a sí mismo a través de la televisión. A lo largo de los años pasó por distintos nombres. Empezó siendo Canal 5 del Servicio Oficial de Difusión Radioeléctrica. En 1983 cambió su denominación por la de Sodre TV Canal 5 y posteriormente probaría a otras presentaciones como Sodre TV, Color Canal 5, Canal 5 Sistema Nacional de Televisión o Televisión Nacional Sodre. A raíz de este aniversario les pregunto, a ver, ¿por qué es importante tener un canal público? ¿Cuál es el valor que puede traer? ¿Quién se anima a arrancar? ¿Ninguno? ¿No? Achugar. Sí, le corresponde. Yo soy el candidato. Hugo. Bueno, la pregunta, yo cuando me la hicieron, pregunté, bueno, ¿cuál es la temática, ¿no? Es decir, para saber si tenía sentido que yo viniera a conversar. Dije, bueno, no es el único canal público, ¿no? Para empezar, está TV Ciudad. TV Ciudad, claro. Es decir, por lo tanto, uno podría decir, y además, leyendo la historia de los distintos momentos del Sodre y de los intentos por salir, hubo un canal en Colonia como sucursal de la televisión. En ese sentido, parecía que era importante una televisión nacional. Pero antes de continuar, porque yo lo voy a enganchar esto con una cosa que dijo con el tema anterior Alejandro, y que suscitó alguna pregunta de los oyentes. Anoche, que entre las funciones que desempeño, además de seguir trabajando y demás, trabajo como abuelo. Entonces fui al teatro, al cine, con mi nieto, de noche, tarde, y mi nieto me dice, yo le dije, bueno, ¿y qué vas a hacer mañana? Y digo, bueno, tengo esto que hacer y después tengo no sé qué cosas de trabajo y demás. Y me dice, ¿pero cómo? ¿Hay gente que ve televisión todavía? ¿No? Que me parece que esto también tiene sentido con la pregunta. La segunda reflexión es que, bueno, tiene que ver con, y estaban en el propósito de los creadores del Sodre en el 29 y en Pibel Devoto y demás, y en Justino Carvalho, de utilizar la televisión como un instrumento de crear una nación homogénea o unida en todo el país. Y ese era el objetivo, que no siempre se alcanzó, porque en algunos lugares Canal 5 no llegaba o no llega. Y eso a mí me parece, en un momento, sobre todo en los 60, cuando era lugar común la discusión de que la televisión era la caja boba, ¿no? Es decir, que en realidad había que... la escuela de Frankfurt, filósofos y demás, que renegaban de la función y del valor de creación de una comunidad nacional, ¿no?
A diferencia de lo que se había dicho antes en el siglo XIX, que era a través del periodismo y de la literatura, que creaba imaginarios comunes, comunidades imaginadas y demás. Yo sí creo en la necesidad de un canal público. Lo que pasa es que la realidad de la sociedad y la necesidad, hay otros ejemplos en otros países donde los canales públicos funcionan, incluso en formatos semi parecidos o diferentes del SODRE, pero funcionan. En Estados Unidos funciona lo que se llama PBS, ¿no? El Public Broadcasting Station, que es programas con esa función que quería Pibel y Zavala, Carvalho, etcétera, de difundir culturalmente. Pero lo que me parece difícil, y me traje la computadora para poder leer porque no tuve tiempo de imprimirlo, no recordar en 1985 lo que pasó con un tertuliano famoso, Carlos Maggi, el pibe Maggi, ¿sí? Cuando le ofrecen Canal 5, ¿no? Y no logra, es decir, no logra. Es decir, la versión, hay muchas versiones que no logran, pero hay una clara, no logra porque los grandes carteles, como lo dice el informe del secretario de gobierno de Sanguinetti en ese momento, han presionado para que Canal 5 no prospere, ¿no? Entonces, el problema ¿es necesario? Sí. ¿Cómo se financia? Es un problema que nunca se pudo resolver. Y lo otro es si ese canal público tiene que existir para construir homogeneidad, que era el proyecto anterior, o para ofrecer acceso a la palabra a los que no llegan a los medios hegemónicos o mayores, de mayor peso, como Canal 10, Canal 12, 4, etc. Es un poco por ese lado que yo diría como Buenísimo. Primera respuesta. A ver, ¿quién quiere seguir a partir de las preguntas que dejaba ahí planteadas, Hugo? Bueno, sigo yo. Yo creo que sí, que es bueno tener una televisión pública como punto de partida, Después se verá de qué manera se pueden fortalecer esos contenidos y en base a qué objetivos. Porque precisamente no es lo mismo una televisión pública que una televisión de gobierno. Nosotros creo que nunca hemos tenido una televisión que digamos de gobierno, como tienen otros países, no solo en Latinoamérica. Pero, sin embargo, los límites entre una y otra a veces son muy difusos. Entonces ahí se hace turbio el asunto, porque ¿qué pasa? Yo creo que la gran diferencia entre la televisión pública y la privada va por el lado de justamente del lucro, ¿no? Del negocio. Es decir, las televisiones privadas tradicionalmente han priorizado el negocio, el beneficio económico. No solo el económico, por supuesto, ¿no? Porque así como dije antes lo de la televisión pública por un lado y de gobierno estrictamente por el otro, así también tengo que señalar que las televisiones privadas, como defienden justamente de una manera acérrima sus intereses, entre esos intereses también están los intereses políticos, a su hora. No siempre de repente, pero a su hora. O de repente siempre, ¿por qué no? Pero de una manera como larvaria, que después se destapa con todo a la hora de, bueno, justamente hacer primar esos intereses por medio de un instrumento privilegiado en democracia, que son las elecciones. Y eso es lo que me parece que es bastante perjudicial en general para lo que yo llamaría la conciencia nacional, ¿no? Así, en términos generales. Si tú te asomas a los canales de televisión abierta del Uruguay, y bueno, se prioriza un entretenimiento fácil, frívolo, y ni siquiera yo diría, bueno, totalmente alejado de cualquier cosa que se pudiera entender como formativa. En todos los planos. Hay una gran demanda, hay un gran debe de la sociedad para que seamos mejores en muchos sentidos,
en todas las áreas. Ese debe se mantiene en el día a día y se construye en el día a día. Y en la televisión abierta no lo ves jamás, me atrevería a decir. Entonces me parece que justamente el gran desafío para una televisión pública es, ya que bueno, no perseguiría per se fines de lucro, que pueda encontrar la manera de poner sobre la mesa esos objetivos tan caros a la sociedad en todas sus dimensiones, pero de una manera inteligente, también entretenida. Porque no está reñido lo entretenido que con ese lo siempre formativo. Fue un desafío, ¿no? Eso, del Canal 5. Creo que es en cuanto principal. a eso, buscar esos programas. No, porque a veces ¿no? era mortalmente aburrido aquello, Claro, claro. No, Por y eso. yo como docente me comprenden las reglas de la ley, porque si algo busqué toda mi vida fue combinar lo formativo con lo entretenido, con lo interesante por ese lado, el estímulo de la atención. Ah, mirá, qué bueno que sería. Voy a poner una sola anécdota. Cuando mi hijo empezó a hacer ingeniería, cuando fue a inscribirse a la Facultad de Ingeniería, yo estaba en mi casa, sabía que él iba a la facultad. En un momento dado me pone: llegué, mamá, me voy a inscribir. Y yo le contesté nada más que esto: ja, ja, lo que dice Pitágoras de los números. Y de inmediato me preguntó: ¿qué dice? Bueno, después viene otra historia en la cual le regalé libros de filosofía que tienen que ver con las ciencias y con las ciencias exactas. Me parece que por ese lado va a combinar el estímulo, la sorpresa, con lo formativo. Bueno, lo primero que se me ocurre es preguntarme qué dijo Pitágoras de los números. Nos dejó picando ahí. Pero, Mucho, Yo dice. entendí que dijo jajaja. Sí. no, eso fue la respuesta. Primero le puse eso. Sí. Bueno, en cuanto a lo que dice Hugo, bueno, ayer de noche, hoy de mañana, temprano, tomando el desayuno con mi esposa, le pregunté qué opinás del Canal 5, ¿no? Pues hacía una pregunta muy abierta. Y me decía, bueno, en nuestra generación vemos televisión, pero lo que decías tú, Hugo, los menores, los hijos y los nietos, me parece que no ven nada de televisión, sobre todo los nietos, no miran el teléfono y casi nada más. Y la televisión no la ven. En todo caso, si utilizan el aparato de televisión es para ver alguna película de Netflix o algún juego infantil que pueden agarrar. O youtubers. Sí, bueno, pero no las televisiones. No sé si eso es así, pero bueno. Y mi señora decía, sí, claro, nosotros vemos cuando no estamos trabajando y podemos, la vemos. No es muy normal, pero generalmente de noche, enseguida de cenar, ¿no? ¿Verdad? Y bueno, ¿y qué vemos? Nosotros dos, ahora, en los últimos tiempos, sobre todo el 5. Sobre todo el Canal 5. Yo creo que, no sé si es mérito de Sotelo, que habrá cambiado las cosas, pero antes no veíamos Canal 5, casi nunca había algún programa de Sánchez, deportivo, ese tipo de cosas que uno... Estadio 1, que uno, digo, por ejemplo, ¿no? ¿Verdad? Pero no era habitual ver programas de Canal 5, porque era aburrido, en general, ¿no? ¿Verdad? No quiero decir que siempre lo fuera, ni en todos los periodos, ni no haya tenido periodos en que dejó de serlo, pero era así. En cambio, resulta que ahora, con mi señora decimos, sí, vemos el Canal 5. De los canales privados, prácticamente lo único que si nos da la posibilidad vemos es Esta Boca es Mía, creo que es el nombre del programa. Yo lo veo muy poco porque no es un horario práctico, pero a veces lo podemos ver. Pero normalmente vemos el Canal 5, tiene cosas buenísimas ahora. Y para la gente de mi edad, por lo menos, como decía mi señora, difícilmente lo sea para los niños. Eso es así. Si es bueno que haya un canal oficial o más de uno, bueno,
yo personalmente no tengo ninguna duda. En este momento más todavía, porque además me siento un adherente del Canal 5. Prácticamente yo no veo otra cosa en la televisión que el Canal 5, que no lo veo mucho, pero lo veo. Hay programas buenísimos, pero buenísimos de verdad, hasta los informativos. Lo único que veo aparte es a Romina cuando sale en el informativo del Canal 10, pero lo digo un poco en broma, pero lo que pasa es que hay algún informativo, el del 10 en algunos tramos que realmente también, si tenemos oportunidad, lo vemos. Y ahí casualmente aparece Romina 2x3. Pero eso fue una broma. En realidad, esto uno puede decir, bueno, pero es algo circunstancial, porque bueno, compitiendo con otros canales, capaz que preferirse en este momento. No, creo que es bueno que exista un canal porque puede dar una sensación, sobre todo si tiene una línea apartidaria, una sensación al televidente de que le están mostrando opiniones de todas las cosas, y que están además homogeneizando el pensamiento, o por lo menos aquellas líneas principales del pensamiento de los televidentes. Y tiene que ser un canal público que lo haga. Los canales privados se mueven, como decía Marcia, por otro tipo de intereses. Pueden tener programas muy buenos, sin duda. Yo qué sé, Telecataplum no estaba en el Canal 5, para decir algo exagerado, y era un programa excelente, ¿no, verdad? Sí, pero antes había más o menos. Bueno, yo estoy diciéndote ese ejemplo. ¿Sí? Gonzalo, a ver, perdón. Pero no quiero, ¿verdad? La pregunta era, ¿tiene que existir? Sí, tiene que existir. Tiene que existir, y no sé en este momento cómo está llegando a todo el interior. No lo sé, pero debería estar llegando muy bien. En otra época no llegaba. Cuando yo vivía en el interior, no llegaba. Gonzalo. Bueno, a mí me pasa una cosa muy parecida a la de Alejandro. Yo estoy mirando Canal 5 cada vez más. Y lo estoy mirando cada vez más porque, sinceramente, los canales privados me parece que se han convertido en una especie de circo de entretenimiento, con programas absolutamente banales, como lo describió Marcia, que no sé a quién pueden interesar, porque evidentemente, como dijeron varios, a los niños, a los jóvenes no les interesa, pero que además de ser banales, te dan 10 minutos de programa y 25 minutos de avisos, y después cuando vuelve el programa el locutor te sigue pasando. Ahora, Gonzalo, permíteme que te interrumpa. 25 minutos de aviso quizás exageres, pero es bastante larga las tandas. Pero además ahora están sincronizadas. Entonces tú ves que cuando hay tantas, bueno, no digo que es una tomadura de pelo. Tiempo, ¿no? Pero es una tomadura de pelo, no, capaz que no son 25 minutos. No, es menos que eso, pero de todas maneras están sincronizadas. Por lo menos me siento que me están tomando el pelo, y mucho más me siento cuando dicen, se acaba acá y termina el espacio publicitario, aparece el periodista y te sigue dando, digo, basta, te cambiás. A mí me pasa lo mismo que a ti, yo estoy mirando fundamentalmente Canal 5, que creo que han mejorado mucho, pero además yo creo que la televisión, lo que decían varios de ustedes ya, está muerta, porque la competencia que tiene es demasiado demasiado entretenida, además, y directa, y no tenés ese avalancha de avisos que tiene. Y el streaming, además, aparece ahora. Los canales de televisión te aparecen automáticamente en tu teléfono, sí. Porque se han dado cuenta de que hay una población objetiva a la cual no llegan si no es de esa manera, y es una población objetiva enorme. De todas maneras, yo creo que la televisión, así como la conocimos nosotros antes, está en proceso de extinción. Creo que va a ser evidentemente reemplazada por otros medios que son mejores, más prácticos, de más acceso, y que no está bombardeado por esas cuestiones privadas de propaganda que son insoportables. Ahora, yo me acuerdo cuando yo llegué a Italia en los años 70, principios de los años 70, que había un monopolio de la televisión, que era la RAI, ¿no? Era la RAI TV. Y era espectacular, era realmente buenísimo.
Y a los italianos se les ocurrió decir que eso no podía ser, que el monopolio era... Y abrieron la televisión a canales privados. Y los canales privados agarraron por esta misma senda de las cosas fines de lucro y no sé qué, y se convirtió en un desastre. Verdaderamente daban pena. Mientras que la Rai TV tenía una calidad desde todo punto de vista, porque incluso la propaganda, fíjate, era reservada, tenías algo así como 10 minutos de propaganda. Y había un programa que se llamaba Carrosello, que era donde tú podías hacer propaganda. Pero para ingresar ahí, tenía que ser de tal calidad los reclames, la propaganda, que te quedabas a verlo, porque eran realmente cosas artísticas, eran cosas muy bien hechas, porque si no, no te las admitían. Así que yo creo que nosotros vamos en un sentido en el que yo estoy de acuerdo con todos los contertulios, creo que sí tiene que haber un canal público, un canal oficial, creo que tiene que ser imparcial, creo que tiene que darle cabida a todas las opiniones políticas, porque yo creo que eso fortalece la democracia y fortalece nuestros valores. Y me parece que lo que no ha sucedido todavía, tal vez con la excepción de TV Ciudad, que sí, tú ahí ves programas que no los ves en los otros canales de televisión, yo creo que los demás canales se van a politizar más, van a ser más, como pasó con la prensa escrita, van a tomar más orientaciones partidarias. Eso es lo que yo pienso que puede pasar con los demás canales. Y el canal público va a seguir siendo un canal de información, de cultura del gobierno y del Estado. Y me parece que es muy bueno, y creo que es la salvación que tiene. Porque como dije antes, yo creo que los canales privados, así como están orientados ahora, tienen muy pocos años de vida útil. Hugo, ¿qué ibas a agregar? Sí, Gonzalo recién decía, y nos pasa muchas veces a todos, decir, el canal público debe ser del gobierno, del Estado. No, yo creo que sí, que los canales públicos deben existir, no deben ser del gobierno. Del Estado. Deben ser del Estado. Estoy de acuerdo. Y del Estado con una apertura a la diversidad de voces, no solamente a la diversidad, y con eso concuerdo, por supuesto, con Gonzalo, que todos los sectores políticos tengan su espacio para decir lo que quieran, la diversidad que es lo mismo. No, también la sociedad civil, las distintas organizaciones de la sociedad civil que no tienen esos medios, porque este acceso democrático es la función que tiene que tener el Estado, darle la voz a todos los sectores, y en ese sentido, cosa que no hacen necesariamente los canales privados, me parece que es un deber ser de los canales oficiales. No, nada más que eso. Estoy de acuerdo contigo, Hugo. Ay, perdón, Gonzalo. El Canal 5 en realidad ya hace bastante tiempo que viene siendo más interesante. Yo me estaba acordando ahora de La mano que mira, bueno, de aquella serie española interminable pero muy buena, Cuéntame, creo que era. Sí. Esa era muy buena. Esa fue muy buena. Anillos de Oro en su momento, o sea, te pasaban, claro, la radio televisión española es formidable. Yo lo que haría sería un llamamiento público desde mi modesto lugar a que, en fin, algún día tanto Canal 5 como TV Ciudad empiecen a emitir cortos con los recursos que sean, no se necesitan tantos, para empezar a recrear desde lugares más novedosos, más inteligentes y más si se quiere, polémicos, lo que ha sido nuestra historia, por ejemplo, desde la fundación de Montevideo en adelante. Algo así como, bueno, la película Artigas, que se hizo en su momento por iniciativa exterior, no por la nuestra, ¿no? Aquello de los próceres de América, que cada uno tuvo su película. Recuerdo que incluso estuvo la de José Martí, que se llamaba El ojo del canario, etcétera, etcétera. Bueno, pero que se hicieran cortos sobre nuestra historia.
Sería muy, muy bueno, y me parece que con poquitos recursos, con 2 o 3 caballos, algún ranchito, alguna casa antigua, que tenemos todavía alguna por ahí sobreviviente, y algunos trajes, pocos, incluso nos puede prestar algo el vestuario del Sodre, podemos empezar. Sería interesantísimo, ¿Sabes, Marcia, que hay un programa, seguramente lo sabes y quizás no lo tengas muy presente, en el Canal 5 hay ahora un programa que se llama Patrimonio Silencioso. Es muy bueno. Sí. Y bueno, no apunta directamente a los personajes, pero los menciona, porque en general hace toda una relación referida a lugares o incluso edificios concretos, y narra a raíz de eso todas las vicisitudes que ha tenido dicho lugar o dicho edificio. No, es muy bueno. Y pero eso, agregar algo, viste, recreativo históricamente. Bueno, está bien, no es una recreación, pero hasta cierto punto sí lo es. Y se mencionan personajes y se lo ubica en los periodos históricos. Es muy bueno el programa ese. ¿Cómo no? Entre otros programas buenos, ¿no? Pero está bien, la historia todo bárbaro, pero yo creo también, me parece fundamental, porque no todos, el mundo conoce todos los detalles de nuestra historia y nuestro pasado, pero creo que la función hoy en día, el desafío más grande, incluso para que los jóvenes quizás lo miren, es mirar hacia adelante, es el futuro. En ese sentido hay que acordarse que además ahora está Ceibal, y Ceibal está cumpliendo una función no solamente educativa en los liceos, sino en todo el país, en reuniones donde se plantea esta mirada hacia adelante, hacia las innovaciones y demás, porque ese me parece que es un destino que tenemos que promover en el Uruguay, que es la creatividad y la innovación. Buscar alternativas a esa televisión, entonces. No, claro, sin duda. Alejandro Aval, Hugo Achugar, Marcia Collazo, Gonzalo Pérez del Castillo, gracias, gracias a los 4 como siempre, un placer. Hugo, gracias en particular por aceptar la invitación, te vemos en cualquier momento. Gracias a ustedes. Gracias.